Vamos a estar en la palabra en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a estar hoy del versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer los primeros 5 versículos para iniciar. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Padre, te adoramos y te bendecimos. Que la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Vamos a estar aquí, hermanos, en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo fundó esta iglesia en uno de sus viajes misioneros. Los Corintios fueron una iglesia muy bendecida por Dios, bastante. La iglesia de Corinto, cuando usted lee las dos cartas, especialmente esta primera carta, ve que tuvieron muchos privilegios del Señor. Esta gente tuvo grandes bendiciones de Dios en todas las áreas. Y el apóstol Pablo en este capítulo 10 lanza una advertencia a los hermanos de Corinto. Esa advertencia es, en estos primeros o en estos 13 versículos, es cómo evitar el fracaso espiritual. De eso es de lo que quiero hablar en este día. Cómo evitar el fracaso espiritual. Porque, mis amados hermanos, no es un secreto para nosotros que muchas personas inician este camino, pero muchos no llegan a la meta. Muchos fracasan en el camino, se quedan en el camino. Entonces vamos a estudiar hoy 3 principios bíblicos, según este pasaje bíblico, para evitar el fracaso espiritual. Para evitar el fracaso espiritual. Yo creo que Dios no nos llama para fracasar. Amén. ¿Cierto? Dios no nos llama para fracasar. Gloria a Dios. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos lleguemos a la meta. Amén. Que todos podamos tener la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, eso quiere decir que no se fracasa en este camino por culpa de Dios, sino nuestra. Porque Dios tiene todo el empeño, hace todo lo posible para que nosotros nunca fracasemos. No creo en la teoría que se dice muchas veces de que Dios me llamó y yo no voy a fracasar, queriendo decir que Dios está obligado a que yo no fracase. Eso es mentira. A su nombre. Voy a hablar más claro. Aún la persona puede tener un llamado ministerial y aún con un llamado ministerial puede fracasar. Puede fracasar. Y yo lo he visto a lo largo de los años que tengo en el Evangelio. Por eso Dios me ha dado esta palabra para el día de hoy. Le voy a enseñar 3 principios que quiero que usted analice. Porque luego hay gente que fracasa y se atreve a culpar a Dios.
Y Dios no tiene la culpa. Hay decisiones nuestras que son equivocadas y por eso fracasamos. Voy a estar en el primer principio. Está en los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos nos dan el primer principio para evitar el fracaso espiritual. Acabo de leer esos versículos. ¿Cuál es ese principio? Ese principio es, óigame bien, reconocer y recordar las bendiciones de Dios. Porque de eso es que está hablando el apóstol Pablo en los primeros 5 versículos. Reconocer y recordar las bendiciones de Dios. Nos coloca allí el apóstol Pablo no como ejemplo, sino como escarmiento. Porque yo soy de los que en la Biblia encuentro que hay escarmiento y hay ejemplo. Los escarmientos es cuando Dios le muestra a alguien o un pueblo que fracasó. Y los ejemplos son de hombres de la fe que llegaron a la meta, como Abraham, como Isaac, como Jacob, aun cuando tuvieron equivocación. Aquí el escarmiento es el pueblo de Israel. Hermano, igual que los corintios, el pueblo de Israel tuvo muchos privilegios, muchas bendiciones. ¿Y aquí está diciendo esas bendiciones? Aquí las está diciendo el apóstol Pablo. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, óigame bien, privilegio, todos estuvieron bajo la nube, tremendo privilegio, y todos pasaron el mar, otro privilegio, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, otro privilegio, el bautismo, y van 3, óigame muy bien, 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, palabra y el maná, y van 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, agua y la guía de Jesucristo, grave. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. 5 privilegios. 5 privilegios. No eran cualquier privilegio. A su nombre. No eran cualquier privilegio. Esto era algo especial que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Y no estoy mencionando que los había rescatado de la esclavitud. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Estos eran privilegios grandes que recibió el pueblo de Israel. Haber cruzado el Mar Rojo era un privilegio. Hermano, han habido muchos milagros en el Antiguo Testamento, pero se reconoce que uno de los milagros más grandes es el cruce del Mar Rojo. No es cualquier tipo de milagro. A su nombre. Es uno. Y eso para Israel era un privilegio. A su nombre. Estuvieron bajo la nube. Otro privilegio. La nube que era el Espíritu Santo de Dios. Bajo esa cobertura. Estaban bajo la cobertura del Espíritu Santo. Tremendo privilegio. Fueron bautizados. Quiere decir que bautizarse en el Señor es un privilegio. ¿Cuánto me entienden? Y hay gente que no le quiere servir a Dios. Bautizarse no es cualquier cosa. Bautizarse es, dice la Biblia aquí, un privilegio de parte de Dios. A su nombre. Alabado Dios. Es un privilegio de parte de Dios. No es cualquier cosa. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Cuando uno baja las aguas, es un privilegio de parte de Dios. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Entonces, este pueblo
tuvo muchos privilegios, mis amados hermanos, bastante. El bautismo es uno de esos privilegios. Estar bajo la cobertura del Espíritu Santo es un privilegio grande también. Y esos privilegios también los tenían los corintios. Los corintios eran bautizados, eran creyentes bautizados. Fíjate muy bien. Y estaban bajo la cobertura del Espíritu Santo. Si alguna iglesia estaba bendecida por Dios, eran los corintios. Esa iglesia tenía dentro de toda ella o repartido entre sus miembros todos los dones del Espíritu Santo. Léase 1 Corintios 12. La iglesia de Corintios tenía dones de sanidad, dones de milagro, dones de fe, dones de lengua, dones de interpretación de lengua, dones de profecía. La iglesia de los Corintios estaba siendo privilegiada, así como lo había sido también el pueblo de Israel. No sé si fue que se alteró eso o pasó algo. Tiene mucho brillo, no sé. A su nombre. Entonces, Israel, hermano, había tenido unos privilegios grandes, pero nunca se acordaron de esos privilegios. Se olvidaron de las bendiciones que Dios les había concedido. Cuando tenían sed, Moisés golpeó la piedra y la piedra botó agua. Pero ahora aquí dice que la piedra los guiaba. La piedra era símbolo o tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que era como si esa piedra, donde ellos iban recorriendo, la piedra iba dando vuelta y los iba siguiendo y los iba guiando. Eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Eso era otro privilegio gigantesco. No tenían comida, les dio del cielo el maná. Sin embargo, ¿por qué fracasó Israel? Porque nunca se acordaron de los privilegios y las bendiciones que Jehová les había concedido. Alabados el nombre de Jehová. Por eso a veces nosotros también fracasamos. Se nos olvida que nosotros, como los corintios, fuimos tizones, como dice Isaías, arrebatados del infierno. Ni usted ni yo estuviéramos aquí. Aleluya. Vamos a ser sinceros. No estuviéramos aquí. Estuviéramos muertos y en el infierno. A su nombre. Nos hemos bautizado. Eso ya es un privilegio. Disfrutamos de la comunión con el Espíritu Santo. Ese ya es otro privilegio. Alabados el nombre del Señor. Y vamos por la calle y el ángel de Jehová va acampando alrededor nuestro cada día. Te levantas y Dios está contigo. Te acuestas y Jehová está contigo. Cuando se nos olvida los privilegios que tenemos de parte de Dios, estamos casi listos para fracasar. Los corintios, con todos los dones espirituales, estaban casi para fracasar. Fíjese usted cuántas personas no he conocido que han fracasado, no por culpa de Dios. Por eso es que no creo en la teoría que Dios me llamó y no voy a fracasar. Puedes fracasar aunque Dios te haya hecho un llamado, aún al ministerio. Aún al ministerio. Ahora como oveja se puede fracasar, pero no es culpa de Dios. Muchas veces es culpa nuestra, porque se nos olvida de dónde Jehová nos sacó. Nosotros ya estábamos condenados. Aleluya. No teníamos chance. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que nos envió el predicador y nos buscaba de día y de noche, porque así trabaja Dios. Eso es el amor de Dios.
¿quiénes somos nosotros para despreciar al Señor? Aleluya. Mire, desde que abrimos los ojos, antes de quizás doblar las rodillas, debemos darle gracias a Dios por amanecer vivos. Porque yo lo primero que hago, Señor, amanecí vivo y te doy gracias. Porque mientras usted dormía y otros dormían, algunos ya no despertaron, amanecieron muertos. Y voy a hablarle franco, porque a mí me gusta andar con cosas, y le puedo asegurar que se muere gente que es hasta mejor que usted y que yo. Vamos a hablar claro. Se muere gente que es hasta más buena gente que nosotros, pero nosotros nos conservamos la vida porque Jehová nos ha dado ese privilegio, porque Dios es todopoderoso. A su nombre. Ahora que yo estaba visitando una de las iglesias, encontré una mujer que es amiga mía, donde yo predicaba la palabra, y le pregunté por unos amigos, y me empezó a que yo les prediqué, la gente que no quería nada con Dios, y me dijo, este le pasó esto, y a este se lo llevó la pandemia. Señor, nosotros estamos vivos. No pase por alto de donde Dios lo ha sacado. No podemos pasar por alto los privilegios que Dios nos ha concedido. Los corintios, con todos y esos dones, estaban para fracasar. Ahora, ¿por qué estaban para fracasar? Si usted se puede leer en su casa, yo solo voy a parafrasear el capítulo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 le explica por qué estaban para fracasar. Porque vivían en la carne. Porque vivían en la carne y no en el espíritu. A su nombre. Ahí lo dice. Pablo dice, porque yo, hermanos, capítulo 3, no pude hablarles como espirituales, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros pleitos y divisiones y contiendas. Terrible esa palabra. Parece mentira. Mire, cuánta gente ha pasado por aquí, por esta iglesia, y ha fracasado, y los ha tocado el Espíritu Santo, y lloran, y se caen, y se privan. A su nombre. Pero luego se les olvida de dónde Jehová los ha sacado. Luego se les olvidan los privilegios que Dios les ha concedido, y de un momento a otro fracasan y están en el mundo. ¿Cuántas personas no han tenido esos privilegios? Alabados el nombre del Señor. Mas sin embargo, Dios en su misericordia nos ha concedido tantas bendiciones, tantos privilegios, tantas cosas bonitas. Salga de aquí hoy diferente. Salga distinto. Piense diferente y actúe diferente. Porque el fracaso espiritual es una realidad. Y no importa quién sea. No importa quién sea, ni cuánto haya disfrutado de la bendición de Dios. A su nombre. Yo no lo voy a cansar. Vamos al segundo punto. Y vamos a leer del versículo 6 al 10. Vamos a leer el segundo principio. Leemos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sea idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado es el nombre. Segundo principio, grave: evitar los pecados del pasado a toda costa. Evitar los pecados del pasado. Y enumera aquí la lista de esos pecados que eran de la vida pasada, pero que Israel los volvió a practicar cuando estaban en el Señor. Y ahí está la lista. Una listica. Vamos a ver cuántos son. Aquí que dice: ni codiciemos como algunos de ellos codiciaron. Número 1, la codicia. Número 2, la idolatría. Número 3, la fornicación. Número 4, la tentación contra Dios, que es una cosa muy distinta. Y número 5, la murmuración. Estos eran pecados de la vida pasada de Israel. Pero ¿qué hicieron esta gente? Los volvieron a practicar. Así que Dios no quiere que nosotros fracasemos. Ese no es el deseo de Dios. Fracasamos si nosotros queremos. La decisión es nuestra. A su nombre, hermano. Y hay una listica allí. Usted ya sabe lo que es la codicia, lo que es la idolatría, lo que es la fornicación. Pero hay unas dos cositas que yo quiero tocar. Verso 9. Ni tentemos al Señor. Tremenda palabra. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Uno se preguntaría: ¿cómo tentó Israel a Jehová? ¿Qué significa realmente tentar al Señor? Que es una de las cosas más terribles. Porque bueno, la fornicación, la idolatría y la codicia son terribles. Pero ¿qué realmente significa tentar uno al Señor? A su nombre. Fíjense que el enemigo tentó a Jesús. Le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, lo subió al pináculo del templo, échate abajo, porque escrito está: a su sangre le mandará. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Ese es un tipo de tentación muy distinta a esta. Fíjate que te da una clave el versículo. Voy a leerlo otra vez. Te da una clave. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Eso es Números capítulo 21, versos 5 y 6. Ahí está la historia de Israel cuando tentó al Señor, conectada con este versículo. Tentar al Señor significa que yo soy cristiano, que usted como Israel es del pueblo de Dios, y sabiendo que debe obedecer al Señor, lo empieza a desobedecer. Eso significa tentar al Señor. Creer que podemos desobedecer y va a pasar impune delante de Dios. Jamás. Eso significa tentar a Dios. Los israelitas lo tentaron 1, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y el Señor dijo: este pueblo ya me ha tentado 10 veces y no lo voy a soportar más.
fue cuando decidió que no entraban a la tierra prometida y se iban a quedar muertos en el desierto. Eso quiere decir que si usted es cristiano, usted no puede tentar al Señor, que debe obedecer lo que Dios le dice en la palabra. Alabado es el nombre del Señor. Que si Dios le dice esto, así usted lo haga, así usted obedezca lo que Dios manda. Y a veces hay que obedecer a Dios aunque uno no entienda, porque realmente hay cosas que uno ni entiende. Pero bueno, Dios lo dijo ahí. Y si lo dijo está claro. Yo no lo entiendo, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos entienden lo que estoy predicando hoy? Señores, hay que ser cuidadosos en este camino. La idea es que todos lleguemos al cielo. Aquí estamos. ¿Por qué nos hemos reunido hoy aquí? Porque todos hacemos un esfuerzo para venir aquí. ¿Cuál es el objetivo, hermano? Es nutrirnos, es alimentarnos, es fortalecernos, porque hay un objetivo: la vida eterna, la salvación de nuestra alma. ¿Dónde están las mujeres que son mujeres? Que tengo yo que decir que le cojan a la niña. A su nombre. Este camino es el mejor camino. Pero aquí hay que ser cuidadosos. Tampoco nos vamos a poner misteriosos, porque eso tampoco es así. Pero hay que no tentar al Señor. ¿Sí? ¿Cuánta gente no ha pasado por aquí y ha fracasado? Porque decidieron tentar y tentar y tentar a Dios. Dice, ni murmuréis. La queja, hermano. La queja. La quejadera no es de Dios. Porque a eso que se refiere ahí ese versículo. Lee el contexto. Todo lo que está en este capítulo, su contexto no inmediato, literario, está ya en las leyes de Moisés. O está en número, que es lo más probable. Es el contexto literario. Léaselo allá. Es una quejadera. Eso se llama tentar a Dios. Se levantan los cristianos a quejarse contra Dios. Se quejan de una cosa, se quejan de la otra, se quejan. Dios bendito, a su nombre. Debe levantarse y decirle enseguida, aunque pase lo que esté pasando: Padre, gracias por todo, porque tú eres bueno, dice la palabra. Porque tú eres bueno, dice la palabra. Pero a la gente le cae una quejadera. Y eso le pasó a Israel. Si no había agua, se quejaban. No había carne y se quejaban. ¿O no era así? Así era. Ajá, Moisés, y nos sacaste de allá para venirnos a matar en este desierto. Quejándose. Salga hoy con otra mentalidad. Salga bien. ¿Acaso la quejadera no era un pecado del pasado de nosotros en la vida antigua? Se levantaba amargado, aburrido, tirando chocolo, lo que fuera. Dios mío. A su nombre. Amargado porque no había pasto. Y se levantaba que no le hablaba a nadie. Si se le cruzaba el perro, le pegaba una patada. Esos eran los pecados del pasado. Evite esos pecados de la vida pasada. Porque quejarse significa que nosotros no estamos confiando en el poder de Jehová, que no tenemos una fe sólida en el Dios Todopoderoso. Eso es lo que significa eso, que a usted le falta fe, que desconfía de la provisión de Dios, de la providencia de Dios. Esto llevó a que el pueblo de Israel fracasara.
Y voy a terminar porque a mí no me gusta cansar. Mi último punto. Leemos la Biblia, versículo 11 al 13. Y finalizamos. Dice el 11: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El último principio para no fracasar está asociado con las pruebas y las tentaciones, según esos versículos del 11 al 13. Eso es lo que yo entiendo allí. Ese principio es confiar en la fidelidad y la gracia de Dios. Confiar en la fidelidad y en la gracia de Dios. En este camino se pasa por pruebas y tentaciones, y lo permite Dios. Pero ¿qué está diciendo la Biblia aquí? Hombre, que Dios es fiel, que no te va a permitir una prueba que te va a destruir. Aleluya. Ni una tentación que te va a acabar. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que por donde tú pases, Dios es fiel. Por donde estés pasando, Él va al lado tuyo. Gloria a Dios. Que no debes confiar en tu propia fuerza para superar el problema en que te encuentras. Que debes confiar que Dios es fiel. Y debes confiar que la gracia de Dios es todopoderosa y está sobre la vida tuya. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Los corintios estaban a punto de fracasar, porque si usted ve a los corintios, espiritualmente se creían superior a todo el mundo, como tenían los dones y Dios les gustaba, porque la verdad la iglesia de Corintios era una iglesia completa. Cuando usted lee Primera de Corintios 14, me gustaba esa iglesia. Y ya voy a terminar con este texto. 14:26. ¿Qué pues hay, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esta gente, el culto donde ellos era completo. Los cánticos eran espirituales, salmo. Había doctrina. La iglesia de los corintios tenía doctrina bíblica. Es decir, tenía doctrina. Buena enseñanza. Habían lenguas, interpretaciones de lengua. Habían profecía. Habían revelaciones. El culto de los corintios era completo. Y eso los había hecho enfermar. No eran humildes. Se querían superiores. Terminaron viviendo en la carne. Terrible palabra, ¿no? Ya no confiaban en Dios, sino en sí mismos. Por eso cuando usted lee Primera de Corintios 5, eso es como un disparate dentro de la iglesia. Porque Primera de Corintios 5 dice que un hermano se acostó con la mujer del papá, con la madrastra, que eran de la iglesia. Eso lo llevó esto, hermano, quererse superior espiritualmente a otro. Eso es engañarse a uno mismo, no depender de Dios. Así que 3 principios importantes. Y termino, recapitulo: recordar las bendiciones de Dios, evitar los pecados del pasado
Y número 3, confiar en la fidelidad y la gracia de Dios. Colóquese sobre sus pies. Le dije que no lo iba a cansar.